El domingo pasado estudiábamos Salmos capítulo 77 y la semana previa veíamos aquí en Marcos capítulo 12 acerca del gran mandamiento, cuál es aquello que debíamos hacer, el mandamiento más grande de todos. Veíamos que Jesús contestaba: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Igual a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y en esta misma enseñanza, en ese mismo tiempo en el que Jesús enseñaba en el templo, se acercan estos escribas y quieren escuchar más acerca de Jesús. Entonces la parte que vamos a leer, el contexto es ese: Jesús enseñando en el templo, y estos hombres que estaban escuchando, los escribas, los fariseos, a los saduceos, estos hombres religiosos de la religión judía, se presentan delante de Jesús y han intentado hacerle caer en su palabra en varias ocasiones. Y aquí Jesús tiene un mensaje para ellos. Vamos a leer del versículo 35 al 40. Dice lo siguiente: enseñando Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llamó Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. La segunda parte que leímos del versículo 38 al 40 habla claramente acerca de una actitud religiosa que no corresponde a los valores y las enseñanzas que ellos deberían representar como seguidores de la palabra de Dios. Yo creo que hoy en día es tan relevante como lo fue en su momento acerca de líderes religiosos, líderes espirituales, ministros que hablan de cierta manera pero actúan completamente distinto. O lo que hacen aquí en la iglesia o en su ministerio es para que los vean, para crecer en fama, para crecer en popularidad, para crecer financieramente, económicamente, pero no lo hacen con la intención verdadera. Lamentablemente hay pocos ministros que den ejemplo de lo que es servir a Cristo Jesús, perseverar hasta el final, sin importar lo que puedan experimentar, vivir lo que les pueda suceder, o si puedan no obtener alguna recompensa aquí en física, material, en la tierra. Y antes de empezar a desglosar versículo por versículo, vamos a orar para que el Espíritu Santo de Dios abra nuestro entendimiento y podamos el día de hoy salir con mayor claridad de su palabra, con más fe, con un cimiento más fuerte y seguros de nuestra salvación y el Dios que le servimos. Vamos a orar. Señor Jesucristo, el día de hoy te agradezco porque podemos estudiar tu palabra, Señor. Hay tantas áreas de nuestra vida donde debemos mejorar, donde debemos crecer. Es solamente a través del estudio de tu palabra, de crecer en tu conocimiento, de saber lo que tú has hablado a la iglesia, que nosotros podemos defendernos en contra de los ataques del enemigo, en contra de los ataques de este mundo, Señor, y de nuestra carne. Te pido por la iglesia, Señor, que escuche el mensaje, que podamos hoy salir edificados con el conocimiento de tu palabra, Señor, y que tú nos guardes de los líderes, de los ministros, de los que vamos a aprender el día de hoy. Te pedimos, Señor, que seas tú el que nos guíe, que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad y podamos perseverar hasta el final en tu camino. Gracias, Cristo Jesús. Pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les voy a adelantar un poco, para el final vamos a leer el capítulo 23 de Mateo completamente porque lo explica mejor. En el libro de Mateo da mayor detalle acerca de lo que estamos hablando el día de hoy. Si recordemos las palabras de Jesús, ya van varias ocasiones que lo quieren hacer caer y Jesús se defiende con una sabiduría increíble, dando a conocer más información acerca del reino de los cielos que nos llena de gozo, nos llena de conocimiento, nos llena de esperanza al saber lo que nos espera después de la muerte, quién es el Dios al que servimos, cómo podemos agradarle a Dios. Pero aquí estamos viendo que Jesús, nadie se le acerca para hacer ninguna pregunta, sino que Jesús empieza a enseñar. ¿Y qué es aquello que él está atacando? La enseñanza, está atacando
Está demostrando lo débil y lo poco eficaz que son las enseñanzas de los escribas, que predicaban una cosa, pero lo que predicaba no alcanzaba a resolver las dificultades que primeramente se presentaban en las escrituras, y segundo, no reconciliaban la manera en la que vivían con las cosas que ellos predicaban. La primera parte, Jesús está hablando acerca de cómo tienen una mala interpretación de la misma palabra de Dios, algo que vemos con ministros hasta el día de hoy, algo que vemos en muchos pastores y predicadores que no tienen un buen manejo de la palabra de Dios y enredan a la gente únicamente. Y la segunda parte habla acerca de su carácter moral, que son incapaces, están descalificados moralmente por la palabra de Dios de tener ese cargo de ministro por la manera en lo que ellos están viviendo. La primera parte del versículo 35 al 37, donde Jesús empieza a hablar acerca de esta parte, donde los escribas dicen que el Mesías vendrá de la descendencia de David, el versículo 35. Y es cierto lo que ellos enseñaban, sí es muy cierto. Si leemos Lucas capítulo 1, versículo 32, si gusta acompañarme. Estamos en Marcos, Lucas es el siguiente libro. Lucas capítulo 1, versículo 32. Vemos que dice lo siguiente: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. En el Antiguo Testamento hay muchísimas referencias acerca de esta profecía que será el Mesías, el esperado, el enviado de parte de Dios para liberar al pueblo de su cautiverio. Sería un descendiente de David, el rey David. Entonces, ellos enseñaban que efectivamente el Mesías, Jesús, sería un descendiente de David, pero lo que sucedía es que solamente explicaban esta parte de la escritura, solamente enseñaban a medias, no enseñaban completamente lo que se mencionaba en el Antiguo Testamento, a lo que ellos tenían acceso. Entonces, un peligro, hermanos, que había en ese tiempo y que sigue sucediendo el día de hoy, es que las personas únicamente escuchaban a los ministros o a los escribas o a la gente que se paraba enfrente a explicar la palabra de Dios, pero las personas no la estudiaban. Los que están del otro lado, los que están sentados en las bancas de las iglesias, no estudiaban las escrituras y por tanto tomaban por hecho lo que se enseñaba acá enfrente. Y ellos enseñaban que el descendiente sería un descendiente de David, pero no podían reconciliar esta idea de cómo es que David le llamaba Señor al Mesías y iba a ser uno de sus descendientes. El problema que vemos aquí que está explicando Jesús es de que los escribas únicamente presentaban al Mesías, a Jesús, el Salvador, como un descendiente del linaje del real de David, pero no lo presentaban como el Salvador, no lo presentaban como el enviado de Dios. Era un evangelio a medias, era una verdad a medias. No presentaban al Mesías como el Salvador, el enviado de Dios, el Hijo de Dios que vendría al mundo. Solamente lo presentaban como descendiente de David, pero no lo presentaban como el Señor de David. Recordemos que David también profetizó acerca del Mesías, pero nunca se les enseñaba a la gente que el Mesías que vendría sería un Salvador de nuestro pecado, un Salvador que vendría a librarnos de nuestro pecado. En el versículo 37 del capítulo 12 de Marcos dice lo siguiente: David mismo le llamó Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Los sacerdotes, los ministros, los líderes religiosos no lo escuchaban de buena gana, pero las personas como nosotros, ellos sí lo escuchaban sus palabras, sus enseñanzas, les atraía, lo hacían de buena gana, querían aprender más. Se quedaban asombrados con la sabiduría que Jesús enseñaba. Era sorprendente, era algo asombroso las palabras de Jesús y estaban afectando a las personas como nosotros. Era para que los escribas reflexionaran acerca de las enseñanzas de Jesús. Nunca habían escuchado una predicación como la que él traía.
Y les empieza a decir a la gente que empiecen a reflexionar sobre las enseñanzas de los escribas, que empiecen a escuchar lo que dicen. Y la segunda parte que les mencionaba, vamos a ver cómo ellos estaban llenos de orgullo y de hipocresía. Lamentablemente hoy el camino, el pueblo de Dios, la iglesia cristiana está manchada por estas dos cosas tan pecaminosas, que han dolido tanto a la iglesia: el orgullo y la hipocresía. Él les hablaba acerca de su doctrina, que esta doctrina que ellos tenían estaba llena de orgullo y de hipocresía. Vamos a ver el versículo 38, dice lo siguiente: y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Veamos, no es un problema que anden con ropa larga, no es un problema que anden con ropa religiosa, que se distingan por ser pastores o ministros o escribas. El problema no era la ropa, el problema es la actitud de arrogancia y de orgullo que venía asociado con eso que ellos vestían. El problema era el orgullo que ellos se ponían encima al vestir estas ropas que los apartaba como hombres que servían al Señor. Ellos se sentían superiores. El problema no es la ropa, el problema es el orgullo que ellos tenían. Como podemos ver en estos versículos, Jesús les enseñaba que se guardaran, que tuvieran cuidado de estas personas. Y cuando habla acerca de las salutaciones en las plazas, está hablando acerca de que les gustaba que en público los reconocieran. Por ser hombres escribas, por ser religiosos, por ser hombres que servían en la iglesia, en el templo. Les gustaba que les nombraran por sus títulos públicamente. Les gustaba que los distinguieran por esa manera en la que ellos se vestían, hablaban y se conducían. Versículo 39, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Qué miedo saber que Jesús conoce nuestro corazón, nuestras intenciones, conoce cada una de las cosas que hacemos. Que si tocamos el piano solo para que la gente nos vea y nos diga qué bonito tocas, esa será la única recompensa que recibiré, pero cuando muera y esté delante de Dios, seré condenado por la actitud arrogante y de orgullo por la que yo tocaba, que solo lo hacía por la popularidad, la fama, los aplausos o para que la gente me viera, pero no lo hacía para servirle al Señor. Ese es el gran dilema que estamos viendo en esta parte de las Escrituras, que ha afectado también al pueblo de Dios hoy en día. ¿Por qué? Porque seguimos siendo carne, porque seguimos teniendo un corazón pecaminoso, porque tenemos una carne que constantemente nos lleva al pecado. Por eso necesitamos la fortaleza del Espíritu Santo, ser renovados en nuestra mente, tener un nuevo corazón, desear las cosas que Dios desea, amar las cosas que Dios ama y detestar el pecado. Aparentemente por fuera eran hombres buenos que oraban muy bonito, hacían oraciones largas y tal vez con palabras muy bonitas. Parecía que eran personas que tenían una intimidad con Dios, que tenían una comunión real y verdadera. Ellos querían que se les reconociera por sus oraciones de la manera en la que ellos lo hacían, pero vemos que esto no es agradable al Señor. No, el problema no es que estén orando, obviamente la oración es buena, el problema es la motivación por la que ellos tenían para orar. Ellos nomás lo hacían para que la gente los viera y en vez de estar glorificando a Dios, ellos recibían toda la gloria. Ellos recibían toda la admiración pública por sus oraciones. Ellos pretendían servirle a Dios, pero se servían a ellos mismos con esto, hermanos, con esto que es para Dios, con el ministerio, con el llamado, con la iglesia, con un lugar santo que le pertenece a Dios. Toda la gloria y la honra ellos lo recibían. Vemos dos cosas aquí. Primeramente, toda la gloria y la honra debe ser siempre para Dios, pero estos hombres la querían para sí mismos. También, como vamos a leer en Mateo capítulo 23, ellos también se enriquecían
con aquello que le pertenecía a Dios, con los diezmos y las ofrendas, con lo que la gente traía al templo, ellos se enriquecían. Aquello que le pertenecía al servicio de la iglesia, ellos solamente lo hacían para tener ganancias deshonestas. Estos eran hombres amantes de los aplausos, era lo que los motivaba, era lo que a ellos les encantaba, que les dieran públicamente reconocimiento. Les gustaba los asientos principales en las sinagogas, eran los lugares donde ellos se reunían a estudiar la palabra. Les gustaba venir, llegar y que les tuvieran lugares reservados. Era para lo que ellos vivían, en las fiestas, que se les rendiera el lugar de honor. Pero como podemos ver aquí, únicamente era para su destrucción, ya que Dios no puede ser engañado. Él conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones, conoce nuestro corazón. No había humildad en la manera en la que ellos se comportaban, no había sinceridad. Ellos abusaban de aquello que Dios había dado, el lugar donde los había puesto, y por eso ellos han de recibir una gran condenación. Aquí Jesús les está hablando a la gente que lo está escuchando y les está diciendo: tengan cuidado de estos hombres dentro de la sinagoga, dentro de la iglesia. Vamos a ver cómo lo dice claramente en Mateo capítulo 23. Habla muy claro Jesús acerca de cuáles son las actitudes que Él detesta. Mateo capítulo 23, vamos a estar leyendo desde el primer versículo para entender claramente el mensaje que Dios tenía para ellos. Dice lo siguiente, versículo 1: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Hasta aquí vamos a ver que Jesús les dice: enseñan lo correcto y dicen las cosas correctas. Yo creo que todos conocemos a personas que nos dan consejo bíblico y es buen consejo. Es bueno lo que nos están diciendo y es verdadero. Y nos dice Jesús: háganlo porque es bueno lo que están diciendo. Pero viene una coma aquí y empieza a decir Jesús: mas no hagáis conforme a sus obras. Hagan todo lo que dicen, pero no todo lo que ellos hacen. Enseñan muy bien, pero viven de una manera muy mala. Versículo 4: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Quieren que todos vivan perfectamente, pero ellos mismos no quieren vivir de la manera que exigen que los otros vivan. Jesús está hablando muy claro. Versículo 5: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas de las sinagogas, y en las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Significa maestro, maestro. Ellos les encanta que la gente les dé alabanza pública, reconocimiento por su sabiduría, por lo que ellos hablan, por lo que dicen. Versículo 8: pero vosotros no querréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Jesús está estableciendo la autoridad que hay en la iglesia. Él como la cabeza, Él es el único maestro. Versículo 9: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Hay muchas personas, especialmente hoy en día, que se llaman padres espirituales, y déjenme les comparto un poco de esto. Se da más en las iglesias donde se predica la prosperidad, donde se predica un falso evangelio. Se dice: yo soy su padre espiritual, ustedes son mis hijos espirituales, y quieren un reconocimiento como ese padre espiritual. Quieren que se les rinda homenaje, que se les dé reconocimiento público, a veces hasta beneficios económicos por ser ese padre espiritual que imparte una cobertura o una unción sobre la gente o sobre las personas.
Aquí claramente Jesús está diciendo acerca de los escribas, acerca de esas personas que estaban en la iglesia. Les dice, no les llamen padres, porque nomás tenemos un Padre espiritual y se encuentra en el cielo. Ese título solamente le corresponde a Él, no a los hombres. Versículo 10, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. El que quiera ser el mayor aquí en la tierra no va a ser porque tiene un título, no va a ser porque sea el que mejor predica o el más popular, sino el que sirve a los demás. El que ayuda a los demás, el que está dispuesto a extender la mano y ayudar al necesitado. Dice el versículo 12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El que busca por sus propios méritos el reconocimiento público, dice la Biblia que será humillado, porque hermanos, este no es un lugar para estar jugando con las cosas de Dios. Esto no es una plataforma para que el que quiera lanzarse a la popularidad y tener muchos seguidores lo haga. Esto es sagrado y lo que hacemos es un servicio en la obra, en el reino de Dios. Versículo 13, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. No hacen ni dejan hacer. Le cierran la puerta a la gente. Tú no puedes porque eres esto, has hecho aquello. Tú no puedes porque te continúas vistiendo de esta manera. Tú no puedes porque aquello y tal motivo y porque me dijeron. Pero ni ellos están dentro del reino de Dios. Y les cierran la puerta para que el que quiera aprender más de la palabra, el que quiera acercarse más, que quiera conocer un poco más por su vida, la manera en la que están viviendo, impiden que otros se acerquen a Dios. No hacen ni dejan hacer, no entran ni tampoco dejan entrar a nadie al reino de Dios. Y es triste y da mucho coraje, hermanos, que haya gente de esta manera. Y vemos que Jesús habla acerca de ellos. Le está hablando por nombre a los escribas, a los fariseos, y dentro de las iglesias hoy en día continúa la misma situación y decimos, ¿cómo es que si Jesús habla tan claro en su palabra, no podemos entender que está hablando de mí? Porque venimos a la iglesia y todo esto se lo aplicamos a otras personas. Dice el versículo 14, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiráis mayor condenación. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ahí cuando está hablando acerca de prosélito es a buscar a alguien para que sea tu seguidor o traerlo al camino, y dice, lo haces 2 veces más hijo del infierno que vosotros. No buscaban gente para hacerla más como su salvador, no hacerla más santa, sino que encontraban gente y la hacían 2 veces peor y les llama hijos del infierno. Estas son las palabras de Jesús para todos aquellos que piensan que Jesús es paz y amor. Hermanos, Jesús es el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, va a ser nuestro juez el momento en el que nosotros muramos o que Él regrese por su iglesia. Y es un juez justo. Y Él no va a esconder nuestra maldad. Y dice, estos hombres, estas personas buscan a otros y las hacen 2 veces peores que como eran. ¿Por qué? Porque ahora están jugando, están ellos entremetidos en asuntos espirituales, en el reino de Dios. Y hacen a esa gente más chismosa, y hacen que esa gente sea aún peor, y que sea más avara, y codicia aún más, y más envidiosa. Y hacen que esas personas sean peor que cuando no conocían de la palabra de Dios. Recorren mar y tierra, hacen todo lo imposible por hacerlos creyentes supuestamente, pero los hacen 2 veces peor, más hijos del infierno que ellos mismos. Es triste, pero es una realidad que continúa sucediendo, y por eso el camino de Dios, la iglesia, sigue siendo blasfemada, sigue siendo manchada la imagen. Todos hablan mal acerca de una persona. Yo conozco un tío que era cristiano, yo conozco un primo, y tengo un familiar, tengo un vecino.
¿Por qué? Porque no hay un verdadero nacimiento de nuevo, no han realmente creído para salvación, sino que vemos aquí muchas de esas actitudes. Versículo 16, hay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Necios y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es el mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el enaldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Les dice, ustedes guardan hasta lo más pequeño. Recordemos que en el Antiguo Testamento era necesario dar el 10% de todos sus bienes. Y si tenían un jardín, y en ese jardín tenían cilantro, daban el 10% de ese cilantro. Y daban el 10% de esos tomates, y hasta Jesús menciona a las hierbas más insignificantes. Y dice, ustedes se guardan tanto por cumplir con esas pequeñeces, esos detallitos, pero lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe, no la conocen, no lo llevan a cabo, no lo practican. Agarran este libro y quieren aplicar hasta las leyes más pequeñas a la gente, pero el problema es de que lo importante, la misericordia, la fe y la justicia, no la practican. Sigue diciendo el versículo 24, guíais ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¿Cuál es el problema aquí? Imagínese usted agarrar una taza para servirse un café y por fuera agarra una servilleta y lo limpia bien. Y está a punto de echar el café y se da cuenta que dentro del vaso está todo manchado, todo sucio, que llevan semanas sin lavarlo. Y es lo que dice Jesús, por fuera podemos tener una apariencia de justicia, de que somos buenas personas morales, que tenemos buena conducta, pero por dentro, ¿cómo nos encontramos? Dice, es necesario limpiar primero lo de dentro del vaso, lo que hay adentro de nosotros, para que también lo de afuera sea limpio. Si hay un cambio verdadero dentro de nuestro corazón, de nuestra mente, también se podrá ver en lo exterior. Versículo 27, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hermanos, aquí en Estados Unidos los panteones son unos lugares tan bonitos, parecen parques. Y usted se acerca a una tumba y está con su césped verde y flores frescas y una lápida de mármol que está limpiecita, que parece que le pasaron con pinosol. Pero por dentro, ¿cómo se encuentra el muerto? Dentro del féretro, el ataúd, ¿cómo están los huesos y los desechos de ese muerto? Dice Jesús, así es como son estos hombres religiosos, que por fuera tienen una apariencia limpia, buena, agradable, pero por dentro son hombres muertos. Los compara a un muerto, los compara a un ataúd con los restos humanos de una persona que se ha descompuesto, que se ha pudrido, llena de gusanos. Cuando muchos dicen que Jesús es amor y paz y que no condena a nadie, ¿por qué a estos hombres los compara con un sepulcro? Porque a estos hombres directamente les dijo, ustedes están llenas de toda inmundicia. Versículo 29. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres,
no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. ¿A qué se refiere Jesús? En el Antiguo Testamento encontramos muchísimos profetas que Dios utilizó en su momento para traer el mensaje de advertencia al pueblo. Hombres de Dios que vinieron y le dijeron a los reyes de conviértanse de su pecado, arrepiéntanse, caminen en una dirección agradable a Dios, cambien su estilo de vida, sean más como Él. Que el pueblo deje la idolatría, que dejen a los falsos dioses, sigan a Dios. Pero el pueblo continuó en el pecado y terminaron matando a los profetas. Y lo que dice Jesús es que estos hombres decían, si nosotros hubiéramos vivido en ese tiempo, no hubiéramos hecho lo que hicieron nuestros padres. Y agarran los monumentos y dicen, miren este gran hombre que mataron nuestros antepasados. Pero dice Jesús, ustedes son descendientes de esos hombres. Y aún así no obedecen lo que esos profetas enseñaron. Versículo 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y eso es lo mismo que les espera a todos los que hoy en día continúan invitando en una iglesia, asistiendo a una iglesia, predicando en un púlpito, tocando un instrumento, levantando la ofrenda, recibiendo gente, estacionando carros. Pero lo hacen por la motivación equivocada, pero lo hacen con intenciones malas. Es las mismas palabras que escucharán de Jesús. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno, serpientes, generación de víboras? Es lo único que escucharán de la voz de Jesús. Él conoce nuestro corazón y no lo podemos engañar. Dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, o el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Solamente vamos a leer hasta ahí. Recordemos que Jesús les dijo, ustedes mataron, sus antepasados mataron a los profetas que traían un mensaje de parte de Dios. Y dicen, si hubiéramos vivido en aquella época, yo no hubiera hecho eso, yo le hubiera hecho caso a los profetas. Y tal vez la gente que en ese instante escuchaba a Jesús decía, bueno, es que si me dieras la oportunidad, Jesús, yo sí obedecería. Pero ¿qué le terminaron haciendo a Jesús esa misma gente? Al Hijo de Dios lo crucificaron. Ellos mismos que escuchaban estas palabras. Esos mismos que decían, si hubiéramos vivido en aquel tiempo, hubiera hecho algo diferente. Esa generación, esa misma gente es la que termina crucificando al profeta más grande, al maestro más grande, al único salvador, al Hijo de Dios. Al final de esa semana lo tenían colgado en una cruz. Hoy nosotros venimos a la iglesia, escuchamos el mensaje y decimos, es que yo haría las cosas diferentes. Si tuviera las oportunidades que tuvo tal persona, si tuviera la vida que tuvo aquella persona, si tuviera aquello que tú le diste, aquellas bendiciones, yo haría las cosas distintas. Hermanos, en este momento estamos escuchando la palabra de Dios. Como podemos ver, todos nosotros fallamos. Romanos 3:23 nos dice la Biblia que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que todos hemos fallado a ese estándar glorioso que Dios ha establecido, que todos nosotros estamos muy por debajo de lo que Dios exigía como lo mínimo. La palabra de Dios es dura, la palabra de Dios va directamente a nuestro corazón, a nuestra mente, penetra nuestro corazón y discierne nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Pero el día de hoy no salgamos solamente con la condenación de estas palabras, sino que recordemos que hay un Salvador en Cristo Jesús. Recordemos que hay esperanza eterna en Él. Recordemos que todo lo que Él hablaba acerca de esa generación se cumplió, y por lo tanto podemos tener la certeza de que todo lo que nos habla la palabra de Dios para condenación y en promesas para su pueblo, Él lo cumplirá.
El día de hoy no seamos como los escribas y los fariseos que endurecían su corazón. Lo leíamos al inicio, Salmos 95. Si oyes hoy su palabra, no endurezca su corazón. Pidamos de Él que pueda cambiar estas actitudes, que nos podamos no solamente ser mejores, sino que nacer de nuevo, que nos dé un nuevo corazón, que nos dé una nueva mentalidad, que nos dé una nueva vida completamente. No necesitamos mejorar en alguna área, necesitamos mejorar toda nuestra vida. Como podemos ver, estos hombres no lo lograron. Estos hombres eran malvados. Y es tan triste que el día de hoy se siga viviendo de esa manera. Pero hermanos, no se tiene que repetir lo mismo con nosotros. Es la enseñanza que nos tocaba para el día de hoy en nuestro estudio del libro de Marcos. Creo que es muy clara, creo que habla directamente a nuestras vidas. Espero que sea de bendición, de ayuda, que nos ayude a acercarnos más a Jesús y que en nuestro caminar con Él, si en nuestra vida empezamos a detectar estas actitudes, empezamos a ver que está cambiando la manera en la que le sirvo a Dios, la motivación, la intención de por qué lo hago, que podamos reflexionar en lo que Jesús le habló a estas personas y podamos arrepentirnos y encontrar en Él perdón, quebrantarnos y encontrar en Dios consuelo, encontrar en Él ese gozo que teníamos antes, encontrar en Él esa paz que recibimos al servirle, al estar cerca de Él. Que no sea nuestra motivación pervertida y corrompida por nuestra carne o por lo que encontramos en el mundo. El día de hoy, hermanos, vamos a orar por nuestra iglesia, vamos a orar por lo que Dios está haciendo en nosotros y por las congregaciones de El Shaddai, en Guaymas y en Long Beach, por los hermanos y las familias que las componen. Vamos a orar para que Dios guarde nuestro corazón, cambie nuestra mente, nos regenere completamente para servirle de la manera en la que Dios sea glorificado, que traiga mayor gozo al cuerpo de Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, ahí donde nos encontramos y vamos a orar. Señor Jesucristo, el día de hoy leemos en el capítulo 12 de Marcos esas palabras que le hablaste a esos escribas, a los fariseos que se encontraban en la sinagoga, en el templo, cuando tú fuiste a enseñar, Señor. Sigue siendo igual de relevante porque como hombres seguimos corrompiendo tu camino perfecto. Como hombres no hemos nacido de nuevos, no han sido regenerados, Señor. Sigue habiendo codicia, sigue habiendo envidia, celos. Sigue habiendo el amor al dinero, a la fama, a la popularidad, reconocimiento público. Y eso es algo que tú detestas. Podemos ver en estos pasajes que tú, Señor, no te agradas de cada una de estas actitudes. De la hipocresía, de la conducta inmoral. Y te pedimos, Señor, por las congregaciones del Shaddai, por las familias, por cada uno de nosotros, por los ministros. Que nuestra intención sea pura, Señor, para honrarte, para glorificarte a ti, para servirte en agradecimiento por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Es de advertencia lo que podemos leer hoy en tu palabra y no queremos escuchar esas palabras de condenación. Una generación de serpientes, de víboras, una condenación eterna por no haber tomado consejo de tu palabra, Señor. El día de hoy te pido que tu Espíritu Santo nos redarguya de cualquier actitud, de cualquier conducta, Señor, que hayamos tomado que no te agrada. Queremos ser más como tú, Padre, y nos humillamos delante de ti en este día. Te pido, Señor, por cada uno de los miembros de esta congregación, de la iglesia en Guaymas, de la iglesia en Long Beach, Padre, ten misericordia de nosotros. Queremos ser tus siervos, queremos honrarte como tú te lo mereces, Señor Jesús. Ayúdanos a ser más como tú, a encontrar paz, gozo, alegría al servirte, Señor Jesucristo. Que podamos, Padre, cada vez que nos reunamos, exaltar tu nombre, Padre, estar juntos en armonía, como nos dice tu palabra. Señor, estas actitudes, estas conductas de las que leemos el día de hoy, provienen de un corazón que no ha nacido de nuevo, provienen de una carne que ama al mundo y las cosas que hay en él, Señor. Te pido que el día de hoy tu Espíritu Santo nos revele si hay conductas en nosotros que no son agradables ante tus ojos, Señor.
que el ministerio no sea una plataforma para recibir reconocimiento de la gente, ni una manera de convertirnos más populares o tener más fama o abusar, Señor, del ministerio, de cada uno de los talentos que tú nos has dado, sino podamos venir y arrojar todo delante de ti, Señor, y que solamente tú seas enaltecido. Te pido, Señor, que tú guardes de nuestro corazón y nuestra mente, que lo que hagamos sea para tu gloria y tu honra. Pedimos todo esto en tu glorioso nombre, Cristo Jesús. Amén.